Hay una frase que se repite como un mantra en el mundo de los negocios: no mezcles el placer con los negocios. Durante años, pensé que esa era una regla para personas con poco control emocional o para aquellos que no tenían la madurez suficiente para separar lo que sucede entre las sábanas de lo que sucede en una hoja de cálculo. Me sentía superior. Pensaba que mi relación era la excepción a la regla, que éramos esa pareja poderosa que podía conquistar el mundo corporativo de la mano. Pero el amor, cuando se mezcla con la nómina, se convierte en un arma de doble filo. Y cuando ese amor se rompe, el filo que da hacia ti es el que más corta. Me llamo Elena, y esta es la historia de cómo perdí mi relación, mi estabilidad financiera y mi carrera profesional en un solo movimiento, simplemente porque la empresa para la que trabajaba decidió que, en un divorcio corporativo, siempre hay un activo que proteger y un lastre que soltar. Todo comenzó en Nexo Digital, una agencia de publicidad y estrategia de mercado que en aquel entonces estaba en plena expansión. Yo era la directora de cuentas creativas y David era el director de estrategia de ventas. Éramos, sobre el papel y en la realidad, el equipo perfecto. Mi trabajo era hacer que las marcas se vieran irresistibles. El suyo era cerrar los contratos millonarios que mantenían las luces encendidas. Nos conocimos en una reunión de crisis por un cliente que amenazaba con irse. Recuerdo que nos quedamos hasta las 3 de la mañana trabajando en una presentación. Entre tazas de café frío y el brillo de las pantallas, surgió una chispa que no tenía nada que ver con la publicidad. Nos enamoramos en los pasillos, entre correos electrónicos y llamadas en conferencia. Al principio, intentamos ser discretos. Pero en una oficina de 200 personas, los secretos tienen patas cortas. Cuando nuestra relación se hizo pública, en lugar de recibir una amonestación de recursos humanos, recibimos la bendición tácita de la dirección. ¿Por qué? Porque éramos rentables. Juntos, nuestra sinergia era increíble. El dúo dinámico, nos llamaban. Los clientes adoraban nuestra química. Vendíamos la imagen de una empresa joven, moderna y llena de pasión. El problema de trabajar y vivir juntos es que tu identidad personal se disuelve. Dejas de ser Elena para ser la pareja de David. Tus finanzas, tu círculo social y tus metas profesionales se entrelazan de tal manera que, si tiras de un hilo, el tejido entero comienza a deshacerse. Como ambos ganábamos sueldos ejecutivos, nuestra vida financiera se volvió ambiciosa. Compramos un departamento de diseño con una hipoteca que requería ambos sueldos para mantenerse. Viajábamos a lugares exóticos, cenábamos en los mejores restaurantes y compartíamos un círculo de amigos que eran, casi en su totalidad, otros ejecutivos de la empresa o clientes importantes. Nuestra vida era una extensión de Nexo Digital. Hablábamos de trabajo en el desayuno, en la cena y hasta en la cama. No nos dábamos cuenta, pero estábamos construyendo nuestra vida sobre un terreno pantanoso. Nuestra relación era el motor de nuestra economía, y nuestra economía era el combustible de nuestra relación. Si uno fallaba, el otro colapsaba. El desgaste comenzó cuando las presiones del mercado aumentaron. David empezó a obsesionarse con los números de una manera casi enfermiza. Como él era el responsable de las ventas, cualquier campaña mía que no generara un retorno de inversión inmediato se convertía en una discusión en casa. Elena, tu visión creativa es hermosa, pero no me estás cerrando los tratos de este trimestre, me dijo una noche, mientras yo intentaba desconectarme del trabajo viendo una película. David, no puedes evaluar una estrategia de marca a largo plazo como si fuera una venta de garaje, respondí, sintiendo que mi jefe estaba sentado en mi sofá en lugar de mi pareja. Esas discusiones empezaron a filtrarse a la oficina. Empezamos a tener desacuerdos en las reuniones frente a nuestros subordinados. El dúo dinámico ya no se veía tan coordinado. La gente en la oficina empezó a notar la tensión. Los susurros cambiaron. De ser la pareja ideal, pasamos a ser la pareja que hacía que las reuniones fueran incómodas. La ruptura definitiva no ocurrió por una infidelidad o una gran traición. Ocurrió por el agotamiento. Una noche, tras una discusión sobre un presupuesto que terminó en gritos sobre quién lavaba los platos, nos miramos y supimos que no quedaba nada. El amor se había evaporado entre KPIs, facturas y estrés crónico. Decidimos separarnos. Pero,
¿Cómo te separas de alguien con quien compartes oficina, equipo de trabajo, clientes y una hipoteca gigante? El primer mes fue un infierno. Intentamos ser profesionales. Yo llegaba a la oficina a las 8 de la mañana y él a las 9 de la mañana para no cruzaros en el estacionamiento. Pero el ambiente en Nexo Digital era insoportable. El personal se sentía dividido. Los creativos me apoyaban a mí, el equipo de ventas apoyaba a David. La empresa se convirtió en un campo de batalla pasivo-agresivo. Aquí es donde la realidad corporativa me golpeó con la fuerza de un camión. Yo pensaba que, dado que ambos éramos excelentes en nuestro trabajo, la empresa simplemente nos pediría que nos mantuviéramos al margen de los problemas personales. Pero la dirección de Nexo Digital tenía otros planes. El CEO, un hombre que siempre nos había invitado a su casa, me llamó a su oficina. De Elena, sabes que te apreciamos mucho. Tu creatividad ha puesto a esta agencia en el mapa, comenzó, y en ese momento supe que venía un pero. Pero la situación actual es insostenible. El equipo de ventas está desmotivado y David siente que no puede ejercer su liderazgo con esta tensión constante. ¿Y qué sugieres, Roberto? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Y creemos que lo mejor es que te tomes un tiempo. Quizás una salida negociada. David es vital para los ingresos directos de la empresa en este momento, especialmente con la crisis de los nuevos contratos. Ahí estaba. La verdad desnuda. En la balanza corporativa, el que trae el dinero fresco, ventas, siempre pesa más que el que construye el valor, creatividad. Habían elegido a David. No porque él fuera mejor persona o incluso mejor profesional, sino porque su departamento era el que mantenía el flujo de caja inmediato. Yo era prescindible. Él era estratégico. Mi salida fue rápida y fría. Me ofrecieron una indemnización que parecía justa sobre el papel, pero que era una miseria comparada con lo que iba a perder. Al irme yo de la empresa, perdí mi principal fuente de ingresos justo en el momento en que tenía que enfrentar los gastos de la separación. David se quedó con el puesto, con el prestigio y con el apoyo de la mayoría de nuestros amigos del trabajo, que rápidamente se alinearon con él para no perder su posición en la agencia. Yo me quedé con la mitad de una hipoteca que no podía pagar sola y con un currículum que, de repente, parecía manchado por el escándalo de la ruptura. Lo que nadie te explica sobre las separaciones corporativas es que no solo pierdes a tu pareja y tu empleo, pierdes la infraestructura de tu vida entera. Al salir de Nexo Digital, me di cuenta de que mi existencia estaba construida sobre un sistema de suscripciones y lujos que dependían de ese sueldo específico. Mi departamento, aquel santuario de mármol y cristales templados que David y yo compramos en el auge de nuestra carrera, se convirtió de la noche a la mañana en una jaula de deudas. La hipoteca era de un nivel ejecutivo, diseñada para ser pagada por 2 directores, no por una mujer desempleada y con la reputación bajo ataque. David, con una frialdad que solo se adquiere en las escuelas de negocios más competitivas, no tardó en mover sus piezas. A través de sus abogados, me hizo una oferta de compra por mi mitad del inmueble. El precio que ofrecía era un 25% menor al valor real de mercado. ¿Qué es lo más justo, Elena?, me dijo su abogado por teléfono. David se quedará con la deuda pendiente y te dará liquidez inmediata. Sabes que no puedes pagar tu parte el próximo mes y el banco no tendrá la paciencia que él tiene. Fue una extorsión elegante. Estaba atrapada. Mis ahorros estaban drenando en el pago de abogados y en mantener un estilo de vida que ya no me pertenecía. Tuve que firmar. Verlo quedarse con el hogar que yo misma decoré, con los cuadros que elegimos en nuestras vacaciones y con la cama donde planeamos un futuro, fue una de las humillaciones más amargas de mi vida. Me mudé a un departamento de una sola habitación en una zona mucho menos glamurosa, llevando conmigo solo lo que cabía en unas cuantas cajas de cartón. El aislamiento social fue el siguiente dominó en caer. En el mundo de las agencias de alto nivel, la gente no tiene amigos, tiene conexiones estratégicas. Como David se quedó con el poder y el puesto, nuestro círculo social se alineó con él por pura inercia de supervivencia. Las invitaciones a cenas y galas cesaron. Mis mensajes de WhatsApp a personas que consideraba hermanos de batalla quedaban en visto.
descubrí que yo solo era bienvenida en la fiesta mientras tuviera el pase VIP que me otorgaba mi puesto en Nexo. Sin el título, yo era invisible, o peor aún, era un recordatorio incómodo de lo que puede pasar cuando el sistema decide que ya no eres útil. Cuando finalmente tuve la fuerza para empezar a enviar mi portafolio a otras agencias, me encontré con un muro de silencio. Al principio pensé que era la economía, pero pronto entendí que era algo más personal. El sector publicitario es un pañuelo, y David y Roberto se habían encargado de tejer una narrativa muy específica sobre mi salida. En una entrevista para una firma de la competencia, el director creativo, que solía ser un conocido cercano, se inclinó hacia adelante y me habló con una franqueza brutal. Elena, todos sabemos que eres un genio. Pero el rumor en el mercado es que eres emocionalmente inestable. Roberto ha dejado caer en varias reuniones de la industria que tu separación afectó tu juicio y que causaste un cisma en el equipo. Nadie quiere contratar un drama, por muy talentoso que sea. Esa era la marca de Caín corporativa. Me habían etiquetado como la mujer difícil. Mientras tanto, veía en las noticias de la industria cómo David era nombrado estratega del año y cómo la agencia ganaba premios con campañas que yo había empezado a diseñar antes de mi salida. Él estaba cosechando los frutos de mi creatividad mientras yo luchaba por conseguir una entrevista para gestionar las redes sociales de una ferretería local. La desesperación financiera empezó a asfixiarme. Empecé a vender mis joyas, mis bolsos de marca y, finalmente, mis equipos de diseño de alta gama para pagar la renta. Pasé de cenar en restaurantes con estrellas Michelin a comparar precios de latas de atún en el supermercado de descuento. Esa caída libre me enseñó una lección que ninguna universidad te da: tu red de contactos es de papel, pero tu deuda es de acero. No importa cuánto hayas dado a una empresa, el día que dejas de ser un activo, te tratarán como un gasto que debe ser eliminado de los libros. Después de 6 meses de rechazos, toqué fondo. Pero en el fondo encontré algo sólido, mi talento puro, despojado de títulos y oficinas elegantes. Entendí que si quería volver a trabajar, tendría que hacerlo bajo mis propios términos. Ya no podía esperar que una gran corporación me salvara, tendría que salvarme yo misma. Abrí una pequeña consultoría desde la mesa de mi cocina. Mis primeros clientes fueron pequeños emprendedores que no podían pagar los honorarios de una agencia como Nexo, pero que necesitaban urgentemente una identidad de marca. Trabajé por una fracción de lo que solía cobrar, pero cada dólar que entraba a mi cuenta era mío. No había un David cuestionando mis ideas, no había un Roberto midiendo mi estabilidad emocional. En este proceso, descubrí que la libertad tiene un sabor amargo al principio, pero se vuelve dulce con el tiempo. Empecé a reconstruir mi portafolio con proyectos reales, para gente real. Diseñé la imagen de una panadería artesanal que hoy tiene 3 sucursales. Ayudé a una ONG de mujeres a recaudar fondos con una campaña viral que no costó ni un centavo en pauta publicitaria. Mi nombre empezó a sonar de nuevo, pero esta vez asociado a la resiliencia y la eficacia, no al drama de una oficina. Un año después de mi salida de Nexo, recibí un correo inesperado. Era de uno de los clientes más grandes que solía manejar en la agencia. Me pedían una reunión privada. Cuando nos vimos, me confesaron que desde que yo me fui, la creatividad de la agencia había caído en picada. David era un excelente estratega de ventas, pero no tenía alma para conectar con la gente. Me ofrecieron manejar su cuenta de forma externa, como consultora independiente. El contrato valía más que 3 años de mi sueldo anterior. El destino tiene un sentido del humor muy particular. 2 años después de mi despido, tuve que asistir a una convención nacional de marketing donde yo era una de las ponentes principales. Mi charla se titulaba Creatividad fuera de la caja corporativa, cómo construir marcas con identidad propia. Al terminar mi presentación, mientras bajaba del escenario bajo una lluvia de aplausos genuinos, me encontré de frente con David. Se veía igual, pero algo en su mirada era diferente. Estaba cansado. El brillo de la pareja de oro se había apagado. Roberto había vendido la agencia a un conglomerado internacional y David ahora era un empleado más, atrapado en una estructura que le exigía números imposibles. Felicidades por la charla, Elena, me dijo, con una voz que intentaba sonar segura pero que fallaba. He visto que te va muy bien.
Me alegra que hayas encontrado tu lugar. Lo miré y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Sentí una profunda lástima. Él seguía viviendo en el departamento de mármol que yo decoré, pero estaba solo. Seguía teniendo el título, pero no tenía el respeto de la industria que yo había recuperado por mi propio pie. Y gracias, David, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Me tomó tiempo entender que el lugar que me dio la empresa no era mi lugar. Mi lugar es donde yo decida estar. Él intentó decir algo más, quizá una disculpa o una justificación, pero su teléfono sonó. Era una llamada de la oficina. Se disculpó y se alejó apresuradamente, respondiendo con ese tono sumiso que los directivos usan cuando sus nuevos dueños los llaman. Esa noche, mientras regresaba a mi casa, una casa más pequeña, pero pagada enteramente con mi esfuerzo, entendí que la empresa no eligió a uno. La empresa eligió lo que le era más fácil de controlar. Al descartarme, me dieron el regalo más doloroso y valioso de todos, mi independencia. Perderlo todo fue el costo de mi libertad financiera y emocional. Hoy no soy el 50% de un dúo dinámico. Soy el 100% de una mujer que sabe que su valor no se negocia en una junta directiva y que su dignidad no está a la venta, ni por un sueldo ejecutivo ni por una promesa de amor eterno en el pasillo de una oficina. Mi consejo para cualquiera que esté mezclando amor y nómina es simple: asegúrate de que, si un día el edificio se quema, tú tengas tu propia llave de salida y tus propios ahorros para construir un nuevo hogar. Lejos de las cenizas de quienes te dijeron que eras reemplazable.